y siempre decimos que nuestra aproximación a estas cosas depende de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo también, y depende también de la historia y el estudio que la Iglesia, nuestros hermanos que nos precedieron en ello. O sea, nosotros no estamos creando nueva teoría en un sentido, sino aferrándonos también a las verdades que han sostenido a la Iglesia por mucho tiempo. Y siempre hablamos de estas cosas reconociendo que algunas nos sobrepasan y que en última es necesario que así sea, porque Dios es diferente a nosotros, ¿verdad? Es un ser que estamos intentando describir, profundizar en él a través de la revelación que él nos ha dado. Y aunque esta revelación es clara, también ha hecho esta revelación en palabras simples, lenguaje humano, para que nosotros podamos entenderla. Y uno de esos misterios que pertenecen a la Iglesia, ¿verdad? Que pertenecen a Dios, pero que han sido heredados a la Iglesia, es el misterio de la Trinidad, que es el capítulo 2, el capítulo 8, la Santa Trinidad. Tenemos la doctrina de la Trinidad en la historia y algunas aclaraciones sobre este capítulo. Como es obvio, no podemos resumir en una clase de 50 minutos la historia del dogma de la Trinidad. Hay un libro de Berkov que recomiendo que se llama Historia de la Doctrina Cristiana, que es una historia del dogma. Algunas teologías sistemáticas se enfocan también en hacer un rastreo de la historia del dogma. Nosotros casi nunca respetamos o amamos el dogma como se debiera. Recibimos el dogma sin tener en cuenta la travesía que a veces la Iglesia libró, las batallas para llegar a ese dogma. De hecho, no nos gusta la dogmática, pero gracias a Dios que nosotros no somos la primera generación de la Iglesia, sino que ha pasado tanto tiempo y que nosotros hemos recibido una dogmática bastante fuerte. Entonces, la Trinidad es uno de esos temas que se construyó. Las definiciones que hoy tenemos de Trinidad no son nuevas, son muy antiguas, pero vinieron después de muchas luchas. Y aunque esto fue una doctrina bastante debatida, la Iglesia no siempre respondió bien a esto. Estos pensadores cristianos estaban batallando con muchas ideas alrededor de ellos. Y a veces el intento de responder racionalmente a un tema tan encumbrado hizo que la Iglesia cayera en errores o hiciera una doctrina insuficiente por algunas épocas de la historia, pero luego esto se fue perfeccionando. Ahora, el primero que se cree que usó la palabra Trinidad fue Tertuliano. Y lo que vamos a hacer es ver cómo las controversias que hubieron antes de la Reforma y luego de la Reforma. Luego veremos algunos encabezados para entender esta doctrina y muchos textos bíblicos. Ahora, los judíos de la época del Señor Jesucristo y los días siguientes, como es normal, ¿verdad?, tenían un énfasis tan marcado en la unidad de Dios como debía ser, que intentar pensar en la Trinidad llevó a muchas doctrinas equivocadas. Por lo general, el Hijo y el Padre quedaban subordinados a Dios Padre. El Hijo y el Espíritu Santo quedaban subordinados a Dios Padre, ya sea como menores en rango, como de una sustancia diferente. Y la controversia trinitaria, aunque como que la cúspide de esa controversia que más recordamos nosotros es la batalla entre Atanasio y Arrio, realmente ya tenía raíces en el pasado, porque los primeros padres de la Iglesia estaban intentando, pero no tenían una concepción clara de la Trinidad. Por ejemplo, en Occidente, Tertuliano e Hipólito estaban combatiendo las opiniones de los monarquistas o las opiniones monarquianas, y Orígenes estaba combatiendo en Oriente. Y son estas opiniones las que le dan la base luego a la controversia arriana, ¿verdad? Sin embargo, el esfuerzo que hace Orígenes
aunque era noble, fue deficiente. Fue deficiente porque, aunque ellos defendían la posición de la Trinidad, tal como estaba expresada en el credo de los apóstoles, pero en la construcción de la doctrina completa, o sea, no era totalmente satisfactorio. Por ejemplo, Orígenes sostenía que la opinión del Padre y del Hijo son personas divinas o subsistencias personales. Sin embargo, él no logró hacer una relación clara de cómo se relacionaban estas hipóstasis, por ejemplo, el Padre con el Hijo. Aunque él fue el primero que usó la idea de esta eterna generación, que luego vamos a ver más adelante. Sin embargo, las implicaciones de la definición que Orígenes daba contenían una subordinación de la segunda persona de la Trinidad a la primera persona respecto a su esencia. De hecho, gran parte de la controversia era eso. Si ellos eran de la misma sustancia, si eran de la misma, si eran homoousios, que fue la palabra que se acuñó, o eran heteroousios. Había otra palabra que era homoousios, homoousios, que era parecida sustancia, pero en la doctrina primigenia de Orígenes, el Hijo queda subordinado a tal punto que algunas veces se habla del Hijo como el Theos Deuteros, o sea, como en Deuteronomio, la otra ley, se habla del Hijo como el Theos Deuteros. Ahora nosotros no deberíamos ser demasiado severos porque recuerda que ellos estaban enfrentando muchos debates y no tenían el canon tan definido como ahora lo tenemos. Y al final del día, estas controversias fueron las que Dios usó para que hoy tuviéramos una doctrina sólida de la Trinidad. Cuando digo sólida, no es que tenemos una comprensión completa de esta, pero sí tenemos un fundamento sólido para establecerlo. Estas controversias preliminares contra los monarquistas son las que dan la base para la gran controversia arriana o contra el arrianismo, ¿verdad? Arrio era un presbítero de Alejandría, aunque se dice que no era un hombre muy elocuente, muy versado en conocimiento, sí era versado en palabras, o sea, tenía una habilidad increíble para el debate. Ahora, ¿cuál era la idea dominante de Arrio? Era un principio heredado de estos monarquianos, era una idea monoteísta. Es decir, había un solo Dios no engendrado, un solo ser no originado cuya existencia no tenía comienzo. Él veía al Logos, ¿verdad? Al Logos como inmanente en Dios y que luego ese Logos podría llegar a encarnarse. Pero este Logos, en la visión de Arrio, tenía un comienzo. Es decir, hubo un momento en que el Logos no era y luego el Logos fue. Y aunque él trataba de darle alguna preeminencia al Hijo, ¿verdad? Al Logos, en última lo ponía en condición de criatura. Es decir, no era eterno ni de esencia divina. Pero era el primero y más grande de todas las cosas creadas y por medio de este Hijo Dios hizo la creación. Pero, aunque parecía, quería honrar al Hijo, finalmente lo ponía en condición de criatura. Ahora, la tensión del monarquismo era la siguiente, porque no todos estaban tan de acuerdo, no estamos hablando de una cosa unidimensional. Si la cuestión era considerar a la persona del Hijo como una persona divina separada de la persona del Padre, ¿verdad? Hasta ahora la controversia no involucraba al Espíritu Santo. Pero esta tensión de considerar al Hijo como una persona divina parecía poner en peligro la unidad de Dios, el monoteísmo. Si consideramos que hay otra persona divina, ¿cómo podemos al mismo tiempo seguir manteniendo el monoteísmo, verdad? Entonces, donde el interés cristológico estaba en este primer plano, la idea del Logos quedaba, donde el interés era más cristológico, se ponía en peligro el monoteísmo. Y donde el interés era más sobre el monoteísmo, la idea del Logos o el Hijo quedaba subordinada al Padre y se comprometía a la deidad de Cristo. Esto dio a los dos movimientos en el monarquismo. Uno era el movimiento dinámico
y el otro el movimiento modalista. El segundo fue más famoso que el primero. El primero estaba sobre todo firmemente establecido en el unitarianismo que hoy conocemos. De hecho, es increíble que estas herejías, se pueden llamar así, la antigua herejía ebionita que ya combatía en la iglesia de los primeros siglos. Es increíble que hasta hoy día estas herejías tienen herederos. Todavía nosotros encontramos iglesias que se llaman iglesias pentecostales unitarias, por ejemplo. Ellos tienen una especie de sabelianismo. Sabelio era uno de los principales representantes de este monarquismo, sobre todo en modalista, en el que el Padre es el verdadero Dios y el Hijo es una de las manifestaciones de ese Dios y el Espíritu es otra de las manifestaciones. O sea, son manifestaciones, no son personas independientes, o sea, no son tres personas que conforman una misma sustancia, ¿verdad? Una misma unidad, sino que es una sola unidad manifestada con diferentes manifestaciones, que a veces aparece el nombre de Hijo y a veces el nombre. Todavía esa doctrina se cree. Ahora, del otro lado está el monarquismo modalista, que fue mucho más influyente, pero aunque se interesaba en mantener la unidad de Dios, su interés primordial era que Cristo fuera reconocido en su completa divinidad. De nuevo, aquí no hay unidimensionalismo, hay tensiones por todas partes en estas posiciones. En algunas partes de Oriente de la Iglesia, esto se conoció como el patripacionismo. Y lo que se sostenía era lo que he dicho anteriormente, que es el mismo Padre quien se encarnó en Cristo. Por lo tanto, sufrió en y con Cristo, el mismo Padre. De hecho, Sabelio era uno de los principales representantes de este monarquismo modalista, por eso a veces se le conocía como sabelianismo. Esta era más bien la batalla que se estaba presentando en Oriente. Ahora, hay un pensamiento que lo conocemos por los resúmenes que nos dejó Hipólito, de un teólogo que se llamaba Noetus. Obviamente, Hipólito escribiendo contra estas cosas nos deja saber lo que ellos pensaban. Y más o menos se veía así. Noetus decía que Cristo mismo es el Padre. Así que el mismo Padre nació, sufrió y murió. Afirmaba con denuedo este Noetus que el Padre mediante el cambio en su modo de existencia, el Padre llegó a ser hijo de sí mismo. O sea, cuando el Padre se convierte en el Hijo, llega a ser hijo de sí mismo. Una cita, palabra por palabra de Noetus, diría así. Cuando el Padre aún no había nacido, él fue correctamente llamado del Padre, pero cuando le plugo someterse al nacimiento, habiendo nacido, llegó a ser el hijo de sí mismo y no de otro. Ellos intentaban preservar de alguna forma la dignidad de la segunda persona de la Trinidad, pero no lo concebían como tres personas. Estoy usando la palabra persona como José ha usado la palabra persona anteriormente, no porque es la palabra más, algunos teólogos usarían la palabra hipóstasis, otros utilizarían la palabra sustancia, pero ellos pensaban que no eran tres personas, sino que era una sola persona manifestada en la economía de la redención de tres maneras distintas. Esto llevó muchas batallas, hermano, y en el 325 se convocó lo que nosotros conocemos como el Concilio de Nicea, que sería una de las principales banderas teológicas en favor de la disputa trinitaria, ¿verdad? Ahora, en este concilio, Tertuliano queda un poquito con sinsabor porque es el emperador quien define quién gana. Entonces, él quería en el fondo que fueran los argumentos más poderosos los que ganaran, pero bueno, Dios usó esto también, ¿no? Ahora, el tema estaba bien definido. O sea, los arrianos en este debate del concilio de Nicea afirmaban que el Hijo fue creado. De hecho, habían canciones. Creo que había una canción que cantaban los arrianos que decía, una alabanza que decía, hubo un tiempo en que el Hijo no era. O sea,
y luego fue, o sea, el Hijo fue creado. Y Atanasio sostenía que el Hijo fue generado de la esencia del Padre. Los arrianos decían que el Hijo no era de la misma sustancia del Padre, pero Atanasio afirmaba que sí era homoousios con el Padre, o sea, compartían una misma sustancia, no que eran heteroousios de diferentes sustancias. Después de varios días de controversia, aunque estos no son los únicos ítems que se debatieron en el concilio de Nicea, solo estamos recordando lo importante, ¿no? Quedó una declaración que nosotros podríamos, recuerdo que en la iglesia de Utah, incluso algunos domingos la confesábamos. Imagínense lo poderoso que fue esto, que ha trascendido hasta nuestros días, y podríamos, así como confesamos el credo apostólico, podríamos confesar el credo niceno también. Yo quisiera citarlo, dice así: creemos en un Dios, el Padre Todopoderoso, creador de las cosas visibles e invisibles, y en un único Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, que es de la sustancia del Padre, Dios de Dios y luz de luz, verdadero Dios de un Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma esencia del Padre, porque en todas las cosas fueron hechas, tanto las que se encuentran en los cielos como en la tierra, quien por causa de nosotros los hombres y por cuenta de nuestra salvación descendió, encarnó y fue hecho hombre. Padeció, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros también creemos en el Espíritu Santo. Por el contrario, la Santa Iglesia Católica y Apostólica anatematiza a aquellos que dicen que hubo un tiempo en que no era, y que Él no era antes de ser engendrado, y fue hecho de lo que no existía. Aquellos que aseveran que es de otra sustancia o esencia que la del Padre, que fue creado o que es susceptible de cambio. Claro, la declaración del credo no solo decía lo que creían, sino que la victoria tenía que incluir lo que no creía, y así se condenó el arrianismo. Arrio sería luego comulgado de la iglesia, ¿no? Como ya no sería más un presbítero de la iglesia. La controversia no termina ahí, porque luego, entonces, la disputa era sobre el Espíritu Santo, Y porque en el credo, en este credo, solo hay una, si usted lo pudo notar, hay una pequeña sentencia que menciona al Espíritu Santo. Dice: nosotros también creemos en el Espíritu Santo. Ahora, ya afirmaban algunos, ¿verdad? Por lo mismo, afirmaban que el Espíritu Santo era el primer ser creado del Hijo, ya no del Padre, sino del Hijo. Pero Atanasio afirmaba que el Espíritu Santo era de la misma esencia del Padre. El credo niceno, a pesar de eso, no contiene una extensión sobre lo que se creía del Espíritu Santo. Entonces se reúne otro concilio, que se llamó Concilio de Constantinopla, más o menos en 181 después de Cristo. Y aprobaron el credo anterior, pero añadieron lo siguiente bajo la guía de Gregorio Nacianceno, sí. Y la proposición era: y creemos en el Espíritu Santo, el Señor, dador de vida, quien procede del Padre, quien debe ser glorificado con el Padre y el Hijo, y quien habla mediante los profetas. Eso tampoco pondría fin a todos los debates, pero bueno, tampoco podemos ver todo eso aquí. Creo que una de las obras más completas que tenemos de aquellos días fue la obra de Agustín, que se llamó De Trinitate, más bien sobre la Trinidad. Y ahí Agustín enfatiza la unidad de la esencia y la Trinidad de las personas. Berkhoff luego nos da un resumen de este mismo tema, pero en el periodo de la Reforma, o posterior a la Reforma. Y casi no tenemos cambios significativos, ¿verdad? Los reformadores en su mayoría se limitan a repetir lo que la Iglesia ya creía. Calvino, en su institución, discute extensamente la doctrina de la Trinidad y defiende esta doctrina. A veces se le ha acusado a Calvino de no estar de acuerdo con los credos, porque él prefirió no usar mucho las palabras persona y Trinidad. Sin embargo, en la misma institución, él defiende el uso de estos términos y critica
y da las razones de por qué y critica a aquellos que son contrarios a estos términos. Así que las controversias que se vieron durante los días de la Reforma, de hecho, las respuestas no contienen muchas ideas nuevas. Y las oposiciones que se presentan son casi que tú puedes rastrear esas ideas hasta Arrio, hasta el monarquismo modalista también. O sea, como que no fueron ideas totalmente nuevas, por lo que las respuestas que se requerían tampoco eran completamente nuevas. Una manera que podemos comprobar que durante la Reforma tampoco este fue un tema tan central y que había una especie de unidad en los reformadores, es que en la mayoría de las confesiones reformadas tú puedes ver declaraciones sobre la Trinidad, o sea que son bastante similares y consistentes. En el tercer capítulo de la segunda confesión helvética, la confesión helvética son los documentos de los credos comunes de las iglesias calvinistas que habían en Suiza. Pues lee más o menos algo así, dice, el capítulo 3 dice, igualmente creemos y enseñamos que ese Dios infinito es indivisible, es inmezclable, es diferenciable en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto de la siguiente manera, el Padre ha engendrado al Hijo desde la eternidad, el Hijo ha nacido en forma inerrable, el Espíritu Santo proviene de ambos desde toda la eternidad y ha de ser adorado con ambos. Esto significa que no se trata de tres dioses, sino de tres personas esencialmente iguales, igualmente eternas, igualmente en todo, y no obstante diferentes entre sí, siguiendo una a la otra, ordenadamente y siendo siempre iguales, conforme a su naturaleza y esencia, están unidas de manera tal entre sí que hay un solo Dios, pero poseen la esencia divina en común, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Berkhof termina aquí su resumen de la Trinidad y luego se propone darnos como las pruebas escriturales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Creo que con eso vamos a concluir y veremos un resumen de las partes finales de Berkhof, porque luego él considera las tres personas individuales y añade simplemente textos bíblicos para confirmar la deidad de ellas. Creo que nos centraremos más en el Hijo porque fue el que estuvo más en disputa. Sin embargo, cuando nosotros veamos dentro de este mismo libro la cristología, hay un capítulo completo dedicado a la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo en el Antiguo Testamento, y en el capítulo de neumatología, lo mismo con el Espíritu Santo. Creo que no es necesario aclarar que cuando hablamos de la Trinidad, nos referimos a una Trinidad en la unidad y a una unidad que es trina, ¿verdad? Trinidad en la unidad y una unidad que es trina. Ahora, es importante que pensemos que esta existencia plural de Dios en esta Trinidad no es como una cosa contingente, es decir, que pudiera haber sido de otra manera, ¿no? Sino que el Dios en que nosotros creemos necesariamente existe de esta manera. Necesariamente existe de esta manera. Y aunque tenemos pruebas escriturales de esto, y en esto se basa nuestra fe, ¿verdad? Es cierto que la razón humana no puede comprender en su totalidad estas cosas y que las aceptamos porque ha sido la revelación de Dios para nosotros. Se trata de una doctrina a la que no habríamos llegado nosotros por nuestro razonamiento particular, ¿verdad? Ni hubiéramos sido capaces, dice Berkhof, de sostenerla con algún grado de confianza sobre la sola base de la experiencia, pues llegó a nuestro conocimiento mediante revelación especial del mismo Dios. Tanto es de la mayor importancia que recojamos las pruebas de esta revelación. Uno de los primeros padres, ¿verdad?, en su defensa, cometieron el error de afirmar que en el Antiguo Testamento estaba completamente y consistentemente revelada la doctrina de la Trinidad. Pero nosotros, y lo que hace eso es forzar el Antiguo Testamento a veces a decir más allá de lo que dice. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento una clara anticipación de esta revelación que se ve luego en forma más completa en el Nuevo Testamento.
Vemos esta pluralidad de Dios expresada de distintas maneras y que luego en el Nuevo Testamento ya se revela en toda su plenitud. Pensando en lo que la Escritura dice, el primer argumento que se usa es esos pasajes que hablan, en el que Dios mismo habla de nosotros, ¿verdad? La pluralidad que reside en ese Dios. Génesis 1:26 es un clásico. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Esa misma forma de hablar se repite luego en Génesis 11:7. Entonces, la misma Dios hablando sobre sí mismo, habla sobre sí mismo como una pluralidad, ¿verdad? Pero hay otras indicaciones en las Escrituras, por ejemplo, pasajes que se refieren al ángel de Jehová. Y a veces se le identifica con Jehová, y a veces en otros pasajes se le identifica, se le distingue de él. Les quisiera leer varios pasajes, por ejemplo, Génesis capítulo 16, versículo 7, dice: y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, y junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que hablaba con ella: tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. En el pasaje, el ángel de Jehová le dice lo que Jehová piensa, pero en el pasaje también a veces parece que se identifica al ángel de Jehová con Jehová mismo. Y estas indicaciones, estas sugerencias, ¿verdad? Estas protosugerencias de la pluralidad de Dios siguen apareciendo con respecto al ángel de Jehová. En Génesis capítulo 18, por ejemplo, es muy largo la sección, pero podemos leer el versículo 1, dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. En el versículo 12 de ese mismo pasaje se dice que se rió hablando de Sara, ¿verdad? Pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo, ¿verdad? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que no le da la luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. En este pasaje aparece Jehová con estos 3 varones, ¿verdad? Pero cuando se dice que habla a Jehová mismo. Entonces, cuando decimos que la doctrina de la Trinidad está completa en el Antiguo Testamento, también estamos exagerando, pero vemos esbozos, ¿verdad? Vemos una clara anticipación de esa revelación de la pluralidad de Dios en la Trinidad. Hay otro pasaje en Malaquías capítulo 3, por ejemplo, que dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En algunos pasajes se distingue a este ángel de Jehová, y en otros pasajes se le identifica con él. Ahora, hay otros pasajes en los que el Padre habla del ungido y del Espíritu, y a veces el ungido habla del Padre y del Espíritu. Entonces, tenemos como esta comunicación, no quisiera decir intertrinitaria, pero como esta comunicación que sugiere la pluralidad, ¿verdad? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1 tenemos una cita del Antiguo Testamento que dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, como le da alegría más que tus compañeros.
Aquí el ungido le habla a Dios, ¿verdad? Precisamente ese pasaje en el texto está atribuyendo en el contexto en el que está atribuyendo esa superioridad de ungido al Señor Jesucristo. O sea, aquí es el ungido quien invoca a Dios. Pero hay otros pasajes también que mantienen como esta alocución entre las personas. Isaías 48:16 dice: acercaos a mí, oíd esto desde el principio. No hablé en secreto desde que eso se hizo. Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Wow. El que habla dice que desde el principio estaba y que ahora Jehová lo envió a él y envió también a su Espíritu. Son anticipaciones de esta revelación que luego se completará. Isaías 61, otro gran pasaje, que luego el Señor Jesucristo citaría en el Nuevo Testamento: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando el Señor Jesucristo citó o sea, que el Espíritu del mismo Jehová estaba sobre él. Las personas que le escuchaban entendieron, ¿verdad?, la magnitud de esa declaración. Podríamos acuñar más referencias, pero quisiera leer una última que está en Isaías 63:10. Dice: mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, el mismo peleó contra ellos una vez más. Jehová habla como si el Espíritu Santo se hicieron enojar al Espíritu Santo, o sea, distinguiéndolo de Jehová mismo en el pasaje. Entonces, leo toda esta cita precisamente pensando en eso, una anticipación de la revelación que ya luego será completada en el Nuevo Testamento. Ya el Nuevo Testamento lleva consigo una más clara revelación, ¿verdad?, y distinciones de lo que hay en la deidad. Por ejemplo, hay pasajes claros en los que encontramos al Padre dirigiéndose al Hijo. Marcos capítulo 1, versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre dirigiéndose al Hijo. En Lucas capítulo 3, verso 22, dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y aquí vino una voz del cielo que decía otra vez: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero vemos también al Hijo comunicándose con el Padre. Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí está el Hijo comunicándose con el Padre. Otro pasaje de Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Recuerde que esa declaración, Padre mío, ofendió a muchos de los estudiosos de aquellos días, porque cómo era, si ellos sabían que al hacerse hijo de Dios estaba haciendo él Dios mismo. En Juan capítulo 11, verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado la hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud estaba allí, había oído la voz. La multitud que estaba allí, que había oído la voz, decía que había sido un trueno, y otros decían: un ángel le habla. Pero no solo eso, vemos también el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento orando al Padre en los corazones de los creyentes. Este es un pasaje bastante conocido por ustedes, Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿A quién intercede el Espíritu? Según el verso 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, claro. El Espíritu intercede ante el Padre por nosotros. Hay pasajes ya más claros, como en el bautismo se ve ya la fórmula trinitaria, se ven las tres personas. Por ejemplo, en el bautismo dice, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, o sea, aquí el Hijo ve al Espíritu de Dios descender y el Padre habla. Y en la Gran Comisión el Señor usa la expresión, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ya en las cartas hay pasajes donde aparece esta fórmula ya más explícitamente. 1 Corintios 12, por ejemplo, versículo 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y claro, el Espíritu, el Señor y el Padre. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí está, Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Hay otro pasaje en 1 de Pedro, capítulo 1, que dice, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Sí, claro que en el Nuevo Testamento esto llega a ser ya una doctrina bastante explícita. Entonces, hay unas formulaciones que cuando pensamos si queremos abrazar el dogma, hay formulaciones que tenemos que abrazar. Y yo voy a leer los encabezados de estas formulaciones, ya casi van a ser las 8, dice. Hay en el ser divino una sola esencia indivisible. Dios es uno en la esencia de su ser o en su naturaleza constitucional. Cuando hablamos de la Trinidad, no podemos soltar este encabezado. En el ser divino hay una sola esencia indivisible. Al mismo tiempo decimos que en este ser divino hay tres personas o subsistencias individuales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto está probado por los diversos pasajes citados para demostrar que esta es una doctrina bíblica, ¿verdad? Algunos escritores griegos prefirieron usar el término hipóstasis, otros usaban el vocablo latino persona y otros preferían usar la palabra sustancia. Otra encabezado que tenemos que abrazar cuando hablamos de esta doctrina es la esencia de Dios plena, no fragmentada, pertenece por igual a cada una de las tres personas. Hay en el ser divino una sola esencia indivisible, pero en este ser divino hay tres personas o subsistencias individuales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la esencia de Dios en forma plena y no fragmentada pertenece por igual a cada una de las tres personas. Esto significa que la esencia divina no está dividida entre las tres, o sea que los tres conforman cada uno una parte de la esencia, sino que la plenitud de esta esencia se encuentra en los tres. Los teólogos usaban varios términos para hablar de las operaciones intertrinitarias, o sea, cuando eran operaciones no comunicables de cada una de las personas, ellos usaron la expresión opera ad intra. Pero también tenían la expresión opera ad extra, que son aquellas actividades de la Trinidad hacia afuera, ¿no? Que ya no pueden ser atribuidas como que a una sola de las personas, aunque en el lenguaje de la economía de la redención se diga que se expresa a veces, se le da como que solo uno de ellos está haciendo una de estas cosas.
El Padre es el que escoge, el Hijo redime, el Espíritu aplica. En la economía de la redención se usan estas distinciones de las operaciones de la Trinidad, pero los teólogos encontraron que estas operaciones extra de la Trinidad, aunque en la economía de la redención se expresan así, son operaciones de la Trinidad retarda. Y por último, la Iglesia, esto es importante también en cualquier debate sobre la Trinidad o cualquier conversación, confesemos también esto. Esto lo confesó la Iglesia. La Iglesia confiesa que la Trinidad es un misterio que sobrepasa la comprensión del hombre. No un misterio en el sentido que es una verdad que estuvo escondida y que ahora ha sido revelada, sino misterio en este sentido. El hombre no puede comprenderla y hacerla inteligible. Es inteligible en algunas de sus relaciones y modos de manifestación, pero es ininteligible en su naturaleza esencial. Los numerosos esfuerzos que han sido hechos para explicar el misterio fueron especulativos en ocasiones, escatológicos. La Iglesia nunca ha tratado de explicar el misterio de la Trinidad. Más bien trata de formular la doctrina respectiva en la forma que evite todos los errores y los peligros que pudieran surgir de estas explicaciones. Entonces, ya usted puede profundizar en Berkhoff luego, dedica una pequeña sección solamente a hablar de las tres personas separadamente. Lo que hace básicamente es acuñar texto bíblico que usted puede repasar en casa. ¿Por qué no voy a profundizar en esto? Porque luego en la cristología vamos a profundizar en la persona del Hijo y luego, y porque ya vimos todos los atributos del Padre, de Dios, ¿no? Y luego en la neumatología vamos a profundizar en la deidad del Espíritu y sus operaciones. Hermanos, esto es un resumen sobre la clase de la Santa Trinidad. Si quieres profundizar, el libro de Berkhoff, de la historia de la doctrina cristiana, que es como la historia del dogma, está en PDF. Yo se lo puedo enviar para que usted pueda profundizar en su clase. Si hay preguntas, podemos charlar, tener un espacio. Si no, ha sido la clase de hoy, hermanos. Los que durmieron ahí. Dice el pastor José, cuando no hay preguntas, o estuvo muy claro o no se entendió nada. Sí, por lo general, ya uno no sabe si el curso es necesario o no, ¿verdad? Sí, hermano, es que ahí termina la clase. Realmente los otros tres apartes que vienen, Berkhoff los va a repetir y los va a ampliar en las secciones sobre el Hijo y sobre el Espíritu. Entonces, podemos esperar hasta llegar a esa cristología y en vez de ver este resumen, ver las secciones ampliadas que él aquí luego va a anticipar. Muchas gracias. Bendiciones. La hermana Heidi tiene una pregunta. Sí, pastor, o sea, cuando usted hablaba del arrianismo,
Yo he estado pues un poco inquieta con el tema y pues suena como feo decirlo, pero se puede decir entonces que la denominación que cree eso son los testigos de Jehová, ¿cierto? Entonces estaba viendo que, sabes que en el primer capítulo de Juan, ellos tienen una Biblia que tiene como una traducción diferente, que no dice era Dios, sino era un Dios. Como cuando tienes que predicarle a esas personas y de pronto ellos te dicen, no, es que esta es la traducción adecuada y te defienden como sus dogmas o sus creencias basados en esas traducciones erradas. ¿Cómo haces como para defenderla, ¿sí? Como para poder exponerles el evangelio? Eso es una buena pregunta, hermana, porque recuerdo que hace años yo estaba tomando clases de griego en Primera de Juan y en el Evangelio de Juan. Estaba filoso para esos días. Y vino una testigo de Jehová a la casa, ya yo era pastor de la iglesia, ¿no? Estaba en casa de mi mamá y yo intenté no hablar con la chica y la chica me persuadió que por favor que habláramos. Entonces entró a la terraza. Me dijo, tengo 5 temas aquí que quisiera discutir, ¿cuál de estos te parece? Y uno era sobre la persona del hijo. Se me llevó por los pasajes y yo la llevé por los pasajes en griego, para probarle a ella que la traducción que ella tenía posiblemente no era correcta, y aún así resistió mi argumento. Ni mostrándole los pasajes en griego lo aceptó. Entonces, con los testigos de Jehová, yo no sé si ellos son herederos de esta herejía arriana. Hermano, yo lo digo con temor, ¿verdad? Pero los testigos no son hermanos. Ellos creen en un hijo subordinado y el evangelio que proclaman es raro, no es un evangelio basado realmente en el pacto de redención, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees la historia de Charles Russell, del fundador de las herejías que le puso sobre el final del mundo, el tiempo que se tomó editando esa versión que ellos tienen de la escritura, y aún así ellos conocen todas estas cosas y las defienden. Yo te sugiero que para evangelizar a los testigos de Jehová, no te metas en la doctrina de la Trinidad, porque ellos tienen un libreto aquí. Cuando ellos ya salen a tu casa, ellos tienen un libreto con las objeciones que tú vas a presentar y los versículos que te van a mostrar. Y como ellos saben por lo general más Biblia que tú, te dejan sin herramientas, porque tú no tienes ese libreto aquí. Entonces, yo no sugiero que el evangelismo hacia los testigos sea discutiendo sobre la Trinidad, sino más bien que sea un evangelismo basado en el evangelio, llevándolos a la pecaminosidad de ellos y a la santidad de Dios. Y una vez que el abismo se abre y que lo que queda es la condenación, se va a mostrarles que la Biblia enseña que la única esperanza de salvación está en el Hijo, ¿ya? Y que quien no confiesa al Hijo como debe confesarlo como Señor, no tiene esperanza. Yo apelaría para el evangelismo de ellos. He descubierto con los años que entrar en controversia con ellos es infructífero, porque están cerrados a los argumentos. O sea, no es un debate abierto, es un libreto. Y ellos los preparan con las respuestas y los versículos que tú les vas a sacar. Cuando tú les sacas uno, te sacan dos. O sea, no pueden ver el argumento tuyo. Ellos ya vienen a ti convencidos de que tú estás equivocado. Ellos te están evangelizando. Entonces, yo no sé si esa es la forma adecuada para evangelizarlos a ellos. Ok, gracias, pastor. Pero es complejo porque ellos están en el error y pues también he escuchado que pues cuando ellos se deciden no hacer parte de la religión, como que la familia incluso le deja de hablar, se quedan como que solos. Entonces es complejo de que, ¿cierto? Con ellos. Lo que les presiona no es solo lo doctrinal, es igual que otras sectas, por ejemplo. Cuando tú dejas de confesar la doctrina de ellos, tú pasas a ser un hereje. Y los miembros de tu familia que sean miembros de la iglesia están obligados a considerarte a ti un penitente, o sea, a alejarse de ti.
alejarse de ti, imagínate. O sea, ellos tienen una regla sectaria, la manera de pastoreo de ellos, cuando ya te entras en la membresía, es una cosa cruel, realmente cruel. Okay. Claro que los evangélicos pues, hacemos lo mismo. Claro. No, enseñar la doctrina, pero cuando tú mencionabas de enseñarles el texto en hebreo, ¿qué herramientas usas para eso? Yo he visto, pues, hay una página que se llama la Biblia Paralela, no sé si el Bible Hub, no sé si tú dices ese o cómo, cómo lo haces. Si quieres, bueno, en ese momento yo tenía el Nuevo Testamento en griego, lo tenía y tenía el interlineal al lado. Y tenía una explicación, de hecho, de los versículos que ellos estaban citando y por qué la traducción posible que ellos tenían no era la correcta. En ese momento yo tenía varias herramientas y ella quiso sentarse a discutir conmigo, pero por ejemplo, si tú quieres leer el interlineal griego, el interlineal significa que arriba está el versículo en griego y abajo palabra por palabra está en español. Y Bible es bien útil porque tú puedes darle clic a cada palabra y te abre la concordancia Strong de esas palabras y en qué parte en todas las partes que la Biblia usa esa palabra y cuáles son sus variaciones. El Bible puede ser una herramienta gratuita muy útil. Okay. ¿Y el libro que tú mencionas, se acuerda cómo se llama? No, hermana, simplemente era el Nuevo Testamento en griego. Puedes conseguirlo en Nuevo Testamento en griego. Sí. Ok, bueno, listo, pastor. Sería de poca utilidad si tú no puedes. O sea, sería de poca utilidad si no puedes leer en griego. Entonces sería mejor que consiguiera el interlineal griego del Nuevo Testamento. Sí, total. Sí. Javier. Sí. Javier Martínez, Cristología. Ok. Comentario final, Heidi. Señor. Es importante incluso que si quieres prepararte en el tema, considere el último encabezado que la iglesia misma ha abrazado sobre esto. Que el tema es un misterio y que la iglesia nunca ha procurado como lo dice Berco, o sea, lo que ha ofrecido las razones bíblicas, pero ha intentado como explicar el misterio puede hacerlo inteligible en sus relaciones, en algunos de sus aspectos, pero en sustancia, nosotros lo abrazamos porque se ha revelado en la Escritura, ¿verdad? Porque Dios mismo se ha revelado de esta manera. O sea, por eso a veces las discusiones sobre la Trinidad se hacen difíciles, porque los que discutimos sin la humildad de reconocer antes, mira, vamos a discutir sobre un tema para que mi cerebro no me alcance. Pero no, lo que discutimos pensando que tenemos todas las explicaciones posibles para ese tema. Entonces ya eso hace la discusión en que ni el que pone ni el que recibe se han colocado bajo Dios, o sea, como a reconocer que la iglesia siempre ha reconocido que esta doctrina lo ha reconocido como un misterio que abrazamos porque se revela en las Escrituras. Y que la explicación de la iglesia fue necesaria, era más que todo para prevenir los errores. O sea, enseñando lo que creemos, pero para delimitar lo que creemos por todos los errores que había alrededor de esta doctrina. Okay. Bueno, listo, muchas gracias. Sí, es importante porque no todos estamos llamados a ser misioneros, pero sí todos estamos llamados a compartir el evangelio. Y para compartirlo hay que entenderlo y hay que estudiarlo. Entonces, muchas gracias por estas clases y por sacar de su tiempo. Muchas gracias, de verdad. Bonito día. Gracias, mi hermana Heidi. José, ¿quieres orar? Vemos mañana, Dios mediante. A todos.